Abuela comparte su sufrimiento y superación. Su historia conmueve a todos. En un pequeño pueblo donde los secretos susurraban entre las paredes, Abuela Rosa decidió que era el momento. Con la mirada seria y un temblor en las manos que apenas podía disimular, invitó a sus 3 nietos a sentarse a su alrededor, en el viejo sofá que había visto más inviernos que cualquiera de ellos. Al abrir la boca para hablar, el aire se cargó de una tensión palpable. Chicos, hoy les voy a contar algo que he guardado mucho tiempo, dijo, mientras sus ojos se llenaban de recuerdos y lágrimas. Rosa era una mujer curtida. Su piel, como papel arrugado, había atravesado más tormentas que la mayoría de la gente. Y aunque en casa siempre había olor a galletas recién horneadas, había épocas en su vida que le provocaban pesadillas. Recordaba las noches en que el viento aullaba y los ecos de gritos le llegaban desde el pueblo vecino, donde la violencia había dejado cicatrices imborrables. Mientras hablaba, sus palabras flotaban en el aire, trayendo imágenes vívidas de su infancia. Había descrito las bolsas de cartón que usaban como zapates y el frío intenso que calaba hasta los huesos. Las risas y los llantos se entrelazaban en sus relatos, como una danza pesada de recuerdos confusos. Pero lo más aterrador era el secreto, ese monstruo oculto en el fondo de su corazón, que nunca había tenido el valor de enfrentar. Sus nietos, al principio escépticos, asentían lentamente. Las historias de su abuela eran como cuentos de terror, donde la pobreza y el dolor se entrelazaban con la vida diaria. Justo cuando el ambiente se tornó más serio, una luz en la habitación tembló. Fue el viejo candil, que tenía una historia propia, pero más tarde se supo que otra historia aguardaba en las sombras. Todo cambió con la llegada de un diario polvoriento, que apareció como si hubiera sido enviado desde el pasado. Contenía cartas amarillentas y fotos que desbordaban de miradas perdidas y abrazos de otros tiempos. Mientras los nietos hojeaban las páginas, la tensión aumentaba. «¿Qué es esto, abuela?», preguntó el mayor, notando cómo su pulso aumentaba. Rosa, pálida y visiblemente afectada, no pudo evitar un susurro apenas audible. Eso podría cambiarlo todo. Mientras el misterio del diario se acumulaba, también lo hacía la tormenta fuera de la casa, como si el universo estuviera a punto de revelarle a Rosa su mayor temor. Entonces, un golpe en la puerta hizo que todos saltaran, interrumpiendo la conversación. Era una figura del pasado de Rosa, alguien que había jurado no volver. Su presencia era una mezcla inquietante de dudas y secretos, un recordatorio de que la verdad cuesta más de lo que parece entender. Los ojos de los nietos se abrieron como platos ante la posibilidad de que su abuela, su refugio, pudiera tener un pasado tan oscuro. «¿Qué vas a hacer, abuela?», preguntó la más pequeña, con un hilo de voz que casi se perdió en el viento. Y aunque una respuesta clara no existía, el aire estaba cargado de una nueva fruta, una fragancia entre la incertidumbre y la promesa de un mañana mejor. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La figura en la puerta era alta y delgada, con el rostro oscuro y una mirada profunda que parecía atravesar la piel de Rosa. Sus nietos se encogieron un poco, intercambiando miradas confusas llenas de miedo y sorpresa. El aire se volvió espeso.
Ella podía sentir cómo el corazón se le aceleraba en un mar de recuerdos flotantes. «¿Tú?», murmuró Rosa, sus manos temblando ahora con más fuerza, mientras se aferraba al sillón, como si el mueble fuera su único refugio. La figura se acercó paso a paso, sus ojos fijos en los de Rosa. «No creí que volvería a verte», dijo, su voz resonando como el trueno en los corazones de los presentes. «Mucho ha pasado, pero estoy aquí porque necesitas saber la verdad». Los nietos miraban paralizados. «¿Quién es él, abuela?», preguntó el menor, con la voz temblorosa. Pero Rosa estaba atrapada en una red de emociones, entre el miedo y la sorpresa. Algo dentro de ella se quebró, como un cristal delicado al caer al suelo. Él fue quien me hizo huir», confesó Rosa, ahogando un llanto. «Y ahora ha vuelto para reclamar lo que es suyo». El horror en los ojos de sus nietos era palpable, un reflejo del caos que habitaba en la mente de su abuela. «Rosa, me dejaste escapar una vez. No cometamos el mismo error», dijo el hombre. Su tono era como un veneno dulce. «Todo lo que has construido en este pueblo, todo lo que amas, está en riesgo. No puedes esconderte de tu pasado». El reloj en la pared sonó con un eco que parecía gritar. La tormenta afuera rugía, como si la naturaleza respondiera al miedo en la habitación. Los nietos se aferraron entre sí. Las risas de sus juegos infantiles se desvanecieron en el aire denso de revelaciones. «¿Qué pasado, abuela?», preguntó el mayor, ahora furioso. «¿Qué es lo que no nos has contado?». «Es un secreto que debí llevar a la tumba», dijo Rosa, pero cada palabra era un susurro que se transformaba en un grito desgarrador. «Las cartas del diario, las fotos, ¿acaso eran solo eso? ¿O había más?». En ese instante sucedió algo inesperado. Un rayo iluminó la habitación, haciendo que las sombras danzaran de forma siniestra. Fue el instante perfecto. Mientras Rosa miraba a la figura del pasado, la expresión de horror en su rostro se transformó en algo más, una mezcla de reconocimiento, como si de repente recordara algo que había anhelado olvidar. Tú no eres quien dices que eres, ¿verdad?». El silencio se volvió tan pesado que parecía tener peso. El hombre sonrió con una mezcla escalofriante de tristeza y triunfo. «Ah, abuela, siempre has sido tan astuta. Pero ¿quién dice que yo sea el enemigo?». La verdad se sintió como un golpe en el estómago, y los nietos intercambiaron miradas llenas de confusión. Las palabras apenas pronunciadas de Rosa resonaban en el espacio. «No, no, esto no puede ser». El hombre se rió suavemente, como si disfrutara de su maldad, y la sala tembló con su sonido. «La verdad siempre regresa, y esta vez no tendrás forma de escapar de lo que has creado». En ese instante las luces parpadearon, y en un segundo el candil que colgaba del techo se apagó, dejándolos en una oscuridad completa. El susurro del viento se convirtió en alaridos distantes. César, el mayor, sintió cómo un sudor frío le corría por la espalda. «Abuela, ¿quién es él realmente?». Su voz temblaba. Mientras tanto, Rosa se quedó paralizada, la verdad golpeando su mente como una tormenta. Un instante revelador se deslizó entre ellos, y la pregunta que flotaba en el aire era: ¿qué secretos había ocultado realmente Rosa? El nuevo giro de acontecimientos dejó a todos en un estado de tensión. Nadie sabía cómo seguir adelante. La puerta seguía abierta, pero lo que estaba afuera era mucho más aterrador que lo que habían enfrentado dentro de la casa. La tormenta rugía, y con cada trueno el pasado amenazaba con reclamar lo que era suyo. El silencio era aterrador, pesado, mientras Rosa se debatía entre la confusión y el terror. Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, pero dentro algo aún más peligroso estaba por estallar. La tensión en la habitación crecía como una presión insoportable.
¿Qué has hecho, abuela? El menor repitió temblando, pero Rosa solo pudo mirar al hombre del pasado, que se acercaba cada vez más. Él seguía sonriendo, como un gato que se divierte con su ratón atrapado. Tenía algo en su mirada que prometía más que simplemente querer reclamar un viejo secreto. Todo comenzó hace años, comenzó a explicar Rosa con voz baja, aunque su corazón latía cada vez más rápido. De pronto, un estruendo terrible resonó. Un rayo iluminó la habitación, y el viejo candil estalló en miles de cristales brillantes. Los fragmentos volaron en todas direcciones, llenando el aire de peligro y caos. ¡Abuela!, gritó César, cubriendo a su hermana pequeña con su cuerpo. Pero Rosa había caído al suelo, atrapada en un mar de recuerdos y dolor. El silencio del estallido partió el aire, y en ese instante la figura que una vez representó su miedo se transformó. Había cambiado de forma. —No, ¿qué estás haciendo? —preguntó Rosa, incapaz de moverse. Su abrumador sufrimiento había sido solo un fragmento de su historia. La verdad, esa verdad que había mantenido a raya por tanto tiempo, era más oscura de lo que podía imaginar. La figura que estaba frente a ellos no era solo un antiguo amor perdido, sino algo más siniestro. Era parte de un plan que la había perseguido como un fantasma todo este tiempo. Voy a revelarte la verdadera razón por la que volví, Rosa, dijo el hombre, esta vez con un tono completamente diferente, rencoroso y cargado de rabia. El diario contiene lo que crees. Tú no solo escapaste de mí, escapaste de tu propio destino. Y ahora los niños están en peligro. Los ojos de los nietos se abrieron de par en par. Abuela, explícate, suplicó César. Lo que guardo en mi corazón no es solo dolor, musitó Rosa, como si cada palabra le costara la vida. Años atrás tomé una decisión que afectó a muchos. El viento aullaba, y en la penumbra parecía que el pasado estaba a punto de devorarlos a todos. Justo cuando iba a desvelar la verdad, la puerta de la casa se cerró de golpe. La figura del pasado sonrió, pero ahora había algo en su expresión que alteraba el ritmo de su voz. Cada elección que hiciste, cada sacrificio, todo lleva a este momento, Rosa. Y entonces, como si el universo lo hubiera decidido así, de la nada apareció una sombra al otro lado de la ventana. Era otra figura, más pequeña, con una silueta familiar. «¡Abuela, soy yo!», gritó. Era su hijo, que había estado perdido para ella. Rosa sintió un nudo en el estómago. No solo estaba enfrentando a su pasado, sino que su historia entera se desmoronaba delante de sus ojos. «¡Tú me dejaste!», dijo el hombre del pasado, alzando la voz. «No podemos escapar de lo que somos. Has creado una cadena que nunca romperás, Rosa». El tiempo parecía detenerse. Rosa comprendió que el hombre no solo era una sombra de su pasado, sino un recordatorio de que las elecciones tienen consecuencias que van más allá de uno mismo. Y a medida que la figura materna se acercaba, el aire se sentía más denso, como si el mismo tiempo hubiera decidido apretar su agarre sobre ellos. César y su hermana se parecían tanto a ella, pero se estaba rompiendo algo más profundo. La lucha interna que había mantenido oculta estaba ahora al borde de la ruptura. «Abuela, ¿qué significa todo esto?», preguntó la niña asustada. Rosa cerró los ojos un instante, intentando encontrar la manera de proteger a sus nietos de un futuro que sentía inevitable. «La verdad duele, pero necesito que escuchen», dijo al fin, mirando a la figura rechoncha que estaba a punto de cruzar la puerta. Las revelaciones estaban a la vuelta de la esquina, y estaba claro que su vida no era lo que creía. Sus corazones están conectados al mío. Todo lo que he hecho ha afectado su destino. Pero antes de que pudiera terminar, el viento aullante y el rugido de la tormenta fueron tragados por un grito desgarrador.
que reverberó por toda la casa, haciendo que todo se tambaleara. La tormenta exterior, en verdad, parecía haber desencadenado algo mucho más terrible. Las luces comenzaron a parpadear intensamente, y una sombra comenzó a crecer en la esquina de la sala. Rosa sintió que se le oprimía el pecho. Sabía que la verdad nunca es fácil, y en ese profundo instante de posible revelación, la pregunta que quedó flotando en el aire fue: ¿qué secretos aún permanecían ocultos y qué estaba por venir? El silencio era aterrador, pesado, mientras Rosa se debatía entre la confusión y el terror. Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, pero dentro algo aún más peligroso estaba por estallar. La tensión en la habitación crecía como una presión insoportable. «¿Qué has hecho, abuela?», el menor repitió, temblando, pero Rosa solo pudo mirar al hombre del pasado que se acercaba cada vez más. Él seguía sonriendo, como un gato que se divierte con su ratón atrapado. Tenía algo en su mirada que prometía más que simplemente querer reclamar un viejo secreto. «Todo comenzó hace años», comenzó a explicar Rosa con voz baja, aunque su corazón latía cada vez más rápido. De pronto, un estruendo terrible resonó. Un rayo iluminó la habitación, y el viejo candil estalló en miles de cristales brillantes. Los fragmentos volaron en todas direcciones, llenando el aire de peligro y caos. «¡Abuela!», gritó César, cubriendo a su hermana pequeña con su cuerpo. Pero Rosa había caído al suelo, atrapada en un mar de recuerdos y dolor. El silencio del estallido partió el aire, y en ese instante, la figura que una vez representó su miedo se transformó. Había cambiado de forma. «No, ¿qué estás haciendo?», preguntó Rosa, incapaz de moverse. Su abrumador sufrimiento había sido solo un fragmento de su historia. La verdad, esa verdad que había mantenido a raya por tanto tiempo, era más oscura de lo que podía imaginar. La figura que estaba frente a ellos no era solo un antiguo amor perdido, sino algo más siniestro. Era parte de un plan que la había perseguido como un fantasma todo este tiempo. «Voy a revelarte la verdadera razón por la que volví, Rosa», dijo el hombre, esta vez con un tono completamente diferente, rencoroso y cargado de rabia. «El diario no contiene lo que crees. Tú no solo escapaste de mí, escapaste de tu propio destino. Y ahora los míos están en peligro». Los ojos de los nietos se abrieron de par en par. «Abuela, explícate», suplicó César. «Lo que guardo en mi corazón no es solo dolor», musitó Rosa, como si cada palabra le costara la vida. «Años atrás tomé una decisión que afectó a muchos». El viento aullaba, y en la penumbra parecía que el pasado estaba a punto de devorarlos a todos. Justo cuando iba a desvelar la verdad, la puerta de la casa se cerró de golpe. La figura del pasado sonrió, pero ahora había algo en su expresión que alteraba el ritmo de su voz. «Cada elección que hiciste, cada sacrificio, todo lleva a este momento, Rosa». Y entonces, como si el universo lo hubiera decidido así, de la nada apareció una sombra al otro lado de la ventana. Era otra figura, más cercana, con una silueta familiar. «¿Qué somos? Has creado una cadena que nunca romperás, Rosa». El tiempo parecía detenerse. Rosa comprendió que el hombre no solo era una sombra de su pasado, sino un recordatorio de que las elecciones tienen consecuencias que van más allá de uno mismo. Y a medida que la figura materna se acercaba, el aire se sentía más denso, como si al mismo tiempo hubiera decidido apretar su agarre sobre ellos. «Abuela, soy yo», repetía la voz del hijo, mientras los nenes se hacían cada vez más pequeños, abrazándose entre sí. «No puedo soportar más tu silencio. Dime la verdad». Rosa miró a César y a su hermana, luego a la figura familiar que se acercaba.
El hombre la estaba presionando, pero su propio hijo parecía representar esperanza. Esa luz solo parecía atraer la oscuridad. Él es una parte de mí que nunca debí dejar ir, confesó Rosa con una voz quebrada. Pero también es el padre de tus miedos, de nuestras tragedias. La figura del pasado se acercó, y en un giro de eventos que nadie esperaba, estiró su mano hacia el hijo de Rosa. Tu madre decidió dejarlo todo atrás, pero el precio es alto, joven. Lo que no sabes puede destruirte. Y en ese momento, todo el peso de la verdad cayó sobre ellos. Un estruendo más fuerte que la tormenta llenó el aire. La casa parecía temblar, mientras la conexión entre ellos se fracturaba. Madre, ¿qué te hizo a ti? Mi alma pesa, y sé que no puedo seguir adelante sin saberlo. La desolación en la voz de su hijo era palpable, un grito sincero que atravesó el miedo en la habitación. Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pensó en todas las decisiones que había tomado, todos los secretos que había atesorado, intentando proteger a su familia. ¿Pero protegerlos de qué? El aire se volvió espeso con la verdad, cuando finalmente una luz tenue iluminó el rostro de su hijo. Fue como si el universo hubiera decidido permitirles un último encuentro, un momento para decidir. Todo lo que había hecho para escapar había regresado en avalancha. Rosa sintió que su corazón latía más rápido. ¿Es este el momento? ¿El momento para al final lidiar con esto? Sus ojos brillaron con determinación. Era hora de romper el ciclo, de enfrentar lo que había evitado por tanto tiempo. No, no estoy lista para perderlos a ambos, gritó, mientras las sombras parecían acercarse, como tentáculos que intentaban atraparlos. Todo giró en torno al pasado. ¿Podrían desenmarañar esa red antes de que fuera demasiado tarde? Mientras todos miraban, el candil roto escarció luz fugaz por la habitación, como un rayo de esperanza en medio del caos. Pero el tiempo se acababa, y al final, lo único que quedaba en el aire era esta pregunta. ¿Estaban listos para enfrentar la verdad, o el pasado los consumiría definitivamente? El silencio era aterrador, pesado, mientras Rosa se debatía entre la confusión y el terror. Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, pero dentro algo aún más peligroso estaba por estallar. La tensión en la habitación crecía como una presión insoportable. ¿Qué has hecho, abuela? El menor repitió, temblando. Rosa miró al hombre del pasado, que se acercaba cada vez más. Su sonrisa era como una sombra que se extendía sobre todos. Tenía algo en su mirada que prometía más que simplemente querer reclamar un viejo secreto. Todo comenzó hace años. Comenzó a explicar Rosa con voz baja, aunque su corazón latía cada vez más rápido. De pronto un estruendo terrible resonó. Un rayo iluminó la habitación y el viejo candil estalló en miles de cristales brillantes. Los fragmentos volaron en todas direcciones, llenando el aire de peligro y caos. «¡Abuela!», gritó César, cubriendo a su hermana pequeña con su cuerpo. Pero cuando los vidrios cayeron, un destello extraño iluminó el rostro del hombre. «¿Viste eso?», preguntó el hombre. Su voz ahora tenía un tono siniestro. «Nadie escapa de su destino, Rosa. No se puede». Mientras el polvo se asentaba y los fragmentos brillaban en el suelo, algo comenzó a cambiar. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida, retorciéndose como serpientes. En busca de su presa, Rosa sintió un nudo en el estómago, un principio de miedo que le decía que todo estaba a punto de cambiar. «Abuela, ¿qué está pasando?», preguntó la niña, sus ojos llenos de lágrimas. Esto no puede ser real», murmuró Rosa, temblorosa. Pero el hombre sonrió con una mezcla de satisfacción y enojo. «Oh, pero es muy real. Las decisiones que tomaste, las mentiras que construiste, tienen consecuencias». El aire se volvió frío, y una figura etérea empezó a materializarse detrás del hombre.
Era un reflejo de Rosa, pero con una mirada vacía, como si su alma estuviera atrapada en un laberinto de dolor. Todo lo que escondiste ahora se revela, decía esta sombra. Su voz era un eco del pasado. No, no puedo soportarlo, gritó Rosa, sintiendo que el control se le escapaba. Todo lo que había guardado durante años, sus decisiones, sus sacrificios, comenzaba a salir a la superficie. Las revelaciones estaban peligrosamente cercanas. Eres responsable de todo esto, le lanzó el hombre. La culpa, el dolor, esa sombra es la parte de ti que sigue muerta, un eco de lo que decidiste dejar atrás. La atmósfera se volvió eléctrica. Así como estaba, la figura del pasado se volvió hacia los nietos. No solo es su secreto, afecta a todos. La verdad siempre resuena, ¿verdad, Rosa? Tú no sabes nada de mí, gritó ella, pero su voz sonaba vacía. El estruendo del viento seguía, pero todo lo que se escuchaba era la lucha del alma de Rosa. De la nada, otra figura emergió. Era su hijo, pero no como lo había conocido. Su rostro llevaba una expresión intensa, llena de furia y tristeza. Madre, tú me dejaste arrastrar. Siempre estuviste más preocupada por tu historia que por nuestra familia. ¿Me creías a salvo? El impacto golpeó a Rosa. No, no puedes decir eso. ¿Acaso no lo ves?, dijo su hijo, su voz profunda pero herida. Eres parte de este ciclo que ahora amenaza a tus nietos. Las elecciones que tomaste me llevaron a mi pérdida. Rosa tembló, rodeada de la verdad que ya no podía ignorar. Y en ese momento, cuando todo parecía perderse, el hombre sonrió con satisfacción. ¿Ves? El pasado no puede ser enterrado. Siempre encuentra la forma de salir a la luz. La historia se repite, y esta vez no puedes escapar. La figura etérea se acercó a Rosa. Eras tan fuerte, pero tu miedo te atrapó. Ahora el tiempo ha develado. Lo que escondías. Las palabras resonaron en su cabeza, una verdad arrolladora que crujía como ramas bajo la presión de un peso rencoroso. ¿De qué me hablas?, balbuceó. De repente, el candil que había estallado cobró vida, brillando una luz intensa que abarcó toda la sala. La imagen etérea se evaporó en el aire. ¿Era el final? No. En un instante aterrador, la luz se concentró y plasmó en el aire el rostro de su pareja del pasado, el mismo que la había hecho huir. Lo sabías, Rosa. Siempre lo supiste, y ahora debes enfrentar. Pero la historia se repite. Rosa cayó de rodillas, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba. Ahora no solo su pasado, sino la verdad de aquellos a quienes amaba. La habitación se convirtió en un laberinto de luces y sombras, donde el terror y la verdad chocaban con fuerza. Rosa levantó la mirada para encontrar el rostro de su hijo, pero él ya estaba mirando hacia el pasado, y todos sus recuerdos parecían fluir entre ellos. El tiempo corría hacia atrás, y su propia historia se repetía, colisionando con algo aún más oscuro. ¿Qué has hecho?, gritó César. ¿Quién eres tú realmente? Y cuando el eco de su desesperación llenó el aire, una sombra oscura se extendió, cubriéndolos a todos en una niebla espesa y envolvente. Una pregunta vibraba en el aire. ¿Podrían romper el ciclo, o estaban destinados a vivir las mismas tragedias ocultas de su pasado? La tensión era palpable. Casi podía cortarse con un cuchillo. Rosa sentía cómo el peso de sus secretos la absorbía. La presión aumentaba en su pecho, y la sombra ante ella seguía sonriendo, como una serpiente que espera el momento perfecto para atacar. La tormenta rugía afuera, y cada trueno parecía un eco de sus propios miedos. ¿Qué has hecho, abuela?, volvió a preguntar el menor, su voz temblorosa resonando en el aire. César, por su parte, no podía apartar la mirada del hombre del pasado. La figura era como un eclipse que cubría la luz de la verdad. Rosa sintió que el suelo debajo de ella vibraba. Necesito contarte todo, dijo.
tratando de encontrar el valor en medio del caos. El sonido del viento aullando combinado con el misterio de aquel hombre estaba creando una tormenta en su corazón. Pero antes de que pudiera comenzar, un grito aterrador cortó el aire. «¡No lo hagas!». Era su hijo, el hombre que había vuelto. Su voz era como un rayo, clara y llena de desesperación. Todos giraron a mirarlo. La confusión y el miedo se reflejaban en sus rostros. Ninguno entendía por qué estaba allí, pero el dolor en sus ojos decía más que 1000 palabras. «¿Qué significa esto? ¿Quién eres tú para detener a la abuela?», preguntó César, cada palabra cargada de rabia y defensa. «Soy su pasado, y el de ustedes también», gritó el hombre, y en su mirada había una mezcla de dolor y venganza. «Las decisiones de tu abuela han afectado nuestras vidas, nuestra familia». Rosa se echó atrás, como si cada palabra fuera un golpe. La verdad la estaba atrapando. Su vida enredada en secretos que amenazaban con desgarrar todo lo que había construido. Allí, frente a todos, la sombra del pasado se desvanecía, y entre los retazos de su historia surgió una revelación. «Impactante». «Eres su hermano», la pequeña exclamó, los ojos abiertos como platos. Y al pronunciar esas palabras, el aire pareció cortarse por la mitad. Rosa se quedó helada, mirando a su hijo. «Eso no puede ser, no». El hombre del pasado rió, una risa que heló la sangre. «Es hora de que todos sepan lo que realmente te hizo huir, Rosa. La verdad siempre encuentra la manera de salir a flote». Fue entonces que todo comenzó a girar. El candil que había estallado resplandeció con una luz nueva, y en un instante la habitación se iluminó con visiones borrosas y recuerdos olvidados. Rosa se vio a sí misma, joven y asustada, enfrentando una decisión terrible: proteger a su hijo o huir de un destino dictado por el abandono. «Tú me dejaste», gritó su hermano. Su voz era un eco de angustia. «Tu miedo me obligó a tomar decisiones que nos llevaron a esta tormenta. Tus secretos han atraído esto hacia nosotros y nunca has sido capaz de verlo». Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas y comenzó a recordar los días oscuros, cómo había perdido todo por intentar proteger a quienes amaba. Pero el dolor se mezclaba con la rabia. «No es solo mi historia, es nuestra», respondió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «No soy solo yo la que ha sufrido». El hombre del pasado rió otra vez. «Siempre has buscado protegerte, pero el dolor persiste. Ahora tus nietos están atrapados en este ciclo. ¿Puedes enfrentar eso?». De repente, la figura de su hijo dio un paso adelante, y en un giro inesperado, extendió la mano hacia el hombre oscuro. «Sí, él es mi hermano. Entonces somos parte de esto juntos», dijo con firmeza. La conexión entre ellos parecía romper algo en la atmósfera, un rayo de esperanza acechando bajo la superficie. Rosa entrecerró los ojos, tratando de entender todo lo que estaba pasando. «¿Pero qué significa este retorno? ¿Qué nos espera?». Sintió que el tiempo se perdía mientras todos se miraban. Los corazones laten a un ritmo pegajoso, pero justo cuando el aire se llenaba de promesas de verdad. La habitación tembló violentamente y un grito resonó más allá de las puertas. «¡Mamá!». Era otra voz conocida, más joven. Rosa se giró y su corazón se detuvo. «¿Lo oyeron? Ella está aquí», exclamó, el miedo y la esperanza en sus ojos. La tormenta afuera parecía alcanzar su clímax, un caos hermoso y aterrador, cargado de promesas y secretos. Rosa sentía que ya no podía mantener más testimonios dentro de ella. La verdad se estaba cocinando en su interior y hacía falta solo un pequeño empujón para que todo saltara por los aires. ¿Estaban listos para enfrentar lo que estaba por venir? Las luces parpadearon de nuevo, formando un laberinto de sombras a su alrededor. Mientras el eco de gritos llenaba el aire, la pregunta flotaba como una nube oscura. ¿Era realmente posible reconstruir lo que había sido quebrado? ¿O el pasado siempre sería su prisión? La tensión era palpable, casi podía cortarse con un cuchillo.
Rosa sentía cómo el peso de sus secretos la absorbía. La presión aumentaba en su pecho y la sombra ante ella seguía sonriendo, como una serpiente que espera el momento perfecto para atacar. La tormenta rugía afuera y cada trueno parecía un eco de sus propios miedos. —¿Qué has hecho, abuela? —volvió a preguntar el menor, su voz temblorosa resonando en el aire. César, por su parte, no podía apartar la mirada del hombre del pasado. La figura era como un eclipse que cubría la luz de la verdad. Rosa sintió un nudo en el estómago. Necesito contarte todo —dijo, tratando de encontrar el valor en medio del caos. Pero antes de que pudiera comenzar, un grito aterrador cortó el aire. —No lo hagas. Era su hijo. La voz de Julián como un rayo, clara y llena de desesperación. Todos giraron a mirarlo. La confusión y el miedo se reflejaban en sus rostros. Nadie sabía la razón de su presencia, pero el dolor en sus ojos decía más que 1000 palabras. —¿Qué significa esto? ¿Quién eres tú para detener a...? —¿La abuela? —preguntó César, cada palabra cargada de rabia y defensa. —Soy su pasado, y el de ustedes también —gritó Julián, y en su mirada había una mezcla de dolor y venganza. Las decisiones de tu abuela han afectado nuestras vidas, nuestra familia. Rosa se echó atrás, como si cada palabra fuera un golpe. La verdad la estaba atrapando, su vida enredada en secretos que amenazaban con desgarrar todo lo que había construido. Allí, frente a todos, la sombra del pasado se desvanecía, y entre los retazos de su historia surgió una revelación impactante. —Eres su hermano —la pequeña exclamó, sus ojos abiertos como platos. Al pronunciar esas palabras, el aire pareció cortarse por la mitad. Rosa se quedó helada, mirando a su hijo. —Eso no puede ser. —No. El hombre del pasado rió. Una risa que heló su sangre. —Es hora de que todos sepan lo que realmente te hizo huir, Rosa. La verdad siempre encuentra la manera de salir a flote. En ese instante, un estruendo resonó. Las paredes temblaron y un viento gélido se coló por la ventana. Todos se sacudieron. Fue como si el mundo entero estuviera por estallar. De repente, una explosión de luz iluminó el espacio. Un destello brillante iluminó las miradas aterrorizadas de los presentes. Cuando la luz se disipó, todos vieron lo que había en el centro de la habitación. Una figura espectral. Era la abuela de Rosa. —¡No! —gritó ella, su voz desgarradora. —Tú prometiste protegernos. La presencia de la anciana rodeada de un aura etérea llenó la sala de miedo y asombro. —Rosa, porque no lo hiciste, tu futuro y el de ellos está en peligro —dijo la figura, su voz haciendo eco como un mantra en sus corazones. Todos se miraron, confundidos. —¿Qué quieres decir con eso? —murmuró César, dando un paso hacia adelante. —Los secretos no se olvidan, y los lazos familiares son más fuertes de lo que crees —continuó la abuela espectral, su rostro lleno de tristeza. El hombre que ves frente a ti no es solo un eco del pasado, es la encarnación de las decisiones que has tomado, de los caminos que has pisado. Rosa, incapaz de hablar, se quedó paralizada. —¡No, no es posible! ¡Mienten! —gritó, el horror en sus ojos claros. Pero la figura seguía hablando. El dolor lleva consigo tanto peso que a veces se materializa en formas inesperadas. Él es parte de ti, de lo que olvidaste y temes enfrentar. Tu descuido ha despertado estas sombras. El aire se volvió electrizante y cada uno sintió que los recuerdos volvían como olas furiosas. El pasado que Rosa había intentado enterrar comenzó a surgir, revelando verdades nunca antes vistas, mentiras, traiciones y aún más devastador, el sacrificio de su propia madre. La habitación se sacudió con un estremecimiento. Las luces comenzaron a parpadear y la presencia de la abuela parecía hacerse más fuerte, absorbida por el miedo de todos.
Nadie puede escapar de su verdad. Es tu deber reconocer lo que has perdido y lo que aún tienes que salvar. Las palabras resonaron como un eco en la mente de cada uno. Rosa, perdida en la tormenta de emociones, sintió que el mundo se desmoronaba. Como un grito desgarrador volvió a cortar el aire. Las luces estallaron por completo y la habitación se sumió en la oscuridad. Esta es nuestra oportunidad, Rosita. No podemos dejar que el pasado nos consuma, gritaron sus hijos desde la sombra. La figura espectral de la abuela fue tragada por el caos, llevándose consigo la única verdad que quedaba, que el dolor no se puede ignorar. Y en ese instante de desesperación, todos sintieron una certeza aplastante. La única manera de salir de esta tormenta era enfrentarla de una vez por todas. Rosa respiró hondo, consciente de que el camino estaba lleno de sorpresas. Pero ahora, lo único que sabía era que su historia, su vida, se encontraba al borde de un destino completamente nuevo. ¿Serían capaces de desentrañar? Aún rugía afuera, y el futuro seguía incierto. Continuando justo donde terminó el capítulo anterior, el aire estaba cargado intensamente de ansiedad. La figura espectral de la abuela flotaba en la habitación, y el silencio se volvió ensordecedor. Rosa apenas podía pensar. El miedo se aferraba a su garganta. ¿Qué vamos a hacer?, susurró, sintiendo que las paredes se acercaban cada vez más a ella. No podemos quedarnos aquí, gritó César. Sus palabras eran casi un rayo de luz en la oscuridad. Necesitamos salir. Con esa urgencia, corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe. Un golpe sordo resonó en toda la casa, como si algo más que el viento quisiera hacerse escuchar. No, no se lo lleven, gritó la pequeña, aferrándose a César. No quiero perderte otra vez. Su voz temblaba y todos sintieron el dolor físico en sus corazones. Antes de que cualquier otra cosa pudiera suceder, un estruendo sacudió el techo y un rayo brillante atravesó la ventana. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. La figura de la abuela se desvaneció y una sombra, más oscura y aterradora, emergió del rincón. El hombre del pasado, con su sonrisa siniestra, miró a Rosa directamente a los ojos. «No estás lista para enfrentar lo que has sembrado», dijo con un tono burlón. Y en ese instante, el suelo tembló de nuevo. La luz del candil comenzó a parpadear descontroladamente, haciendo que todos se cubrieran los ojos. Fue en medio de esa confusión que un grito desgarrador llenó el aire. «¡Mamá!». La voz sonó familiar, y en un instante otro ser apareció frente a ellos. Era su hijo, Julián. Pero algo estaba muy, muy mal. «Julián, ¿qué haces aquí?», exclamó Rosa, cubriendo su rostro mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Pero al acercarse, algo cambió. El rostro de Julián no reflejaba el amor y la ternura que siempre recordaba. Estaba cubierto de cicatrices, una expresión de dolor y resentimiento. «Me dejaste, siempre me dejaste», dijo, y la furia en su voz oprimió el aire. «El tiempo ha transcurrido, y tú no has cambiado nada, Rosa. La historia sigue, y esta vez lo pagarás más caro». El ambiente se volvió un torbellino de emociones. Rosa sintió que el mundo se tambaleaba, y la revelación de su hijo impactó su pecho como un puñetazo. La voz de Julián se elevó por encima de ella. «¿Protegerme de qué? Siempre escondiste la verdad, y hoy esa verdad volverá a golpearte». El hombre del pasado sonrió, un brillo siniestro en su mirada. «Todo lo que trataste de evitar, Rosa, se está desmoronando. Tu familia no es solo cómplice en esta historia. Tú eres la autora de su destino, y es hora de que enfrentes lo que creaste». Rosa sintió que su corazón latía con desesperación. Todo lo que había luchado por construir, las promesas, los recuerdos, se volvían aire en sus manos. En ese momento, las luces estallaron en el aire y las sombras comenzaron a danzar. «No puedo, no quiero ser la villana de esta historia», gritó ella, el terror y la tristeza resonando en su quijada mientras la figura de su hijo se retorcía en su mente, desdibujándose entre la luz y la oscuridad.
Y entonces, el verdadero giro llegó como un vendaval. La figura espectral de la abuela volvió a aparecer, pero esta vez no estaba sola. Flotaba a su lado la versión joven de Rosa, una Rosa que parecía tan perdida como la abuela había estado. No todo es negro o blanco, Rosa. Cada elección te trajo hasta aquí. Es hora de que veas lo que realmente hiciste, dijo su madre con dulzura, pero con un tono de advertencia. Todos miraron, confundidos y atónitos. ¿Quiénes son?, preguntó la pequeña, su voz llena de miedos infantiles. Soy yo, la niña que fuiste y la mujer que no llegaste a ser. Tu vida siempre estuvo llena de decisiones que no tomaste, de verdades que ocultaste, y es momento de que veas. La conexión, la línea de sangre que une a todos, gritó la figura de su madre, generando un eco que retumbó en sus corazones. La atmósfera se volvió espesa, como una niebla que parecía presionar el aire alrededor de ellos. Los secretos comenzaban a salir a la luz, revelando que el caos en el que estaban se originaba de las decisiones que nunca se habían enfrentado. ¿Qué has hecho, Rosa? ¿Qué llevas arrastrando dentro de ti? Resonó en sus oídos, casi como un susurro afilado. Las figuras de su madre y la joven Rosa parecían fusionarse en un mismo ser, y la verdad se convirtió en una herida abierta. Los gritos de dolor, los sacrificios, todas las decisiones que no se habían tomado, todo ahora comenzaba a aterrizarlos con un peso aplastante. Pueden manejar esto. El hombre del pasado se movía alrededor de ellos. Sus ojos resplandecían con la certeza de que algo iba a cambiar para siempre. Este no era solo un encuentro con el pasado, era una prueba de fuego. Mientras la tempestad continuaba afuera, la verdadera batalla comenzaba dentro de sus corazones. ¿Estaban listos para desentrañar todo lo que había sido guardado? El futuro de su familia estaba en juego, y lo que vendría podría unirlos o separarlos para siempre. La tormenta no había hecho más que empezar, y lo peor se avecinaba. La tensión era palpable, casi podía cortarse con un cuchillo. Rosa sentía cómo el peso de sus secretos la absorbía, la presión aumentaba en su pecho, y la sombra ante ella seguía sonriendo, como una serpiente que espera el momento perfecto para atacar. La tormenta rugía afuera, y cada trueno parecía un eco de sus propios miedos. ¿Qué has hecho, abuela?, volvió a preguntar el menor, su voz temblorosa resonando en el aire. César, por su parte, no podía apartar la mirada del hombre del pasado. La figura era como un eclipse que cubría la luz de la verdad. Rosa sentía un nudo en el estómago. Necesito contarte todo, dijo, tratando de encontrar el valor en medio del caos. Pero antes de que pudiera comenzar, un grito aterrador cortó el aire. ¡No lo hagas! Era su hijo, Julián, su voz como un rayo, clara y llena de desesperación. Todos giraron a mirarlo. La confusión y el miedo se reflejaban en sus rostros. Nadie sabía la razón de su presencia, pero el dolor en sus ojos dijo más que 1000 palabras. ¿Qué significa esto? ¿Quién eres? ¿Tú para detener a la abuela?, preguntó César, cada palabra cargada de rabia y defensa. Soy su pasado, y el de ustedes también, gritó Julián, y en su mirada había una mezcla de dolor y venganza. Las decisiones de tu abuela han afectado nuestras vidas, nuestra familia. Rosa se echó atrás, como si cada palabra fuera un golpe. La verdad la estaba atrapando, su vida enredada en secretos que amenazaban con desgarrar todo lo que había construido. Allí, frente a todos, la sombra del pasado se desvanecía, y entre los retazos de su historia surgió una revelación impactante. «Eres su hermano», la pequeña exclamó, sus ojos abiertos como platos. Al pronunciar esas palabras, el aire pareció cortarse por la mitad. Rosa se quedó helada, mirando a su hijo. «Eso no puede ser. No, el hombre del pasado». Riendo comenzó a deslizarse hacia ellos, llevando consigo un aura de horror.
Es hora de que todos sepan lo que realmente te hizo huir. Rosa, la verdad siempre encuentra la manera de salir a flote. En ese instante, un estruendo resonó. Las paredes temblaron y un viento gélido se coló por la ventana. Todos se sacudieron. Fue como si el mundo entero estuviera por estallar. De repente, una explosión de luz iluminó el espacio, y en medio de la confusión, las figuras de la abuela y de la joven Rosa quedaron retratadas ante ellos, contrastando con lo oscuro del momento. No puedes escapar de tu destino, dijo la joven Rosa, sus ojos fijos en la figura del hombre oscuro que se acercaba. Pero todo cambió en un instante inesperado. Un grito desgarrador llenó la habitación. No era el grito de Julián. Era su madre, la misma que había estado muerta. Rosa. En ese instante, la atmósfera se volvió densa. La madre de Rosa apareció del fondo de la habitación, su mirada circulando entre el dolor y la compasión. El pasado jamás se fue, y ahora amenaza con devorarte a ti y a tus hijos. El aire se volvió denso, y cada palabra de su madre reverberó en el corazón de Rosa. No puedo serlo. No puedo ser responsable de esto, murmuró, el horror llenando su voz. Chembró y la mirada de su hijo se cruzaron y en sus ojos vio el miedo. Se lo llevó, nos dejó, es nuestra culpa, gritó Julián, y el eco de sus palabras se coló como un cuchillo ardiente en el corazón de todos. Pero en ese momento, una brisa sutil envolvió a Rosa. ¡Espera! Gritó. No estoy lista para perderlos a todos. Aún necesitaba hallar respuestas. Lo que soltaron las sombras era más grande de lo que jamás había anticipado. El hombre del pasado rió de nuevo, un brillo oscuro en sus ojos. Mientras la tormenta continuaba, una certeza cruel la inundó. Tú nunca fuiste una madre. Siempre has estado desterrada en la sombra de tu propia vida. Rosa sintió un nudo regresar a su garganta, un trago amargo que la asfixiaba. No, no puedo ser así, repitió como un mantra, pero solo la oscuridad pareció responder. En ese tirón entre el pasado y el futuro, se dio cuenta de que podía perderlo todo. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó César, arrastrado por el desasosiego. ¿Aceptaremos tu verdad o nos dejaremos arrastrar por lo que trae? ¿El pasado? Hay que romper el ciclo, pero para hacerlo debes hacerlo tú, dijo Rosa a Julián. Él la miró desconcertado. Lo siento tanto, fui una tonta. La vida acaba de empezarse a desmoronar. El hombre oscuro sonrió de manera torcida. Esto es solo el comienzo. Y en un instante, una sombra oscura envolvió a Julián. Aléjate de él, gritó Rosa. Pero fue demasiado tarde. La figura pareció absorber la esencia de su hijo. La sorpresa, la confusión, nada podía prepararlos para la realidad que estaba surgiendo. Pero en ese instante, un nuevo grito resonó. Sin aviso, la abuela de Rosa se desvaneció, antes de desatar un grito tormentoso. La luz comenzó a desvanecerse, llevándose consigo la claridad y dejando atrás incertidumbre. El aire quedó impregnado de desasosiego. ¿Qué estaba a punto de suceder? La historia había dado un giro profundo, y todo se volvía una espiral de pesadilla. ¿Podrían todos salir de esta trampa antes de que fuera demasiado tarde? La pregunta quedaba colgando en el aire, llena de misterios sin resolver. El grito atravesó la habitación como un acuchillado. La sombra de Julián se cernía sobre ellos, un espectro de sufrimiento que desbordaba rencor. Me dejaste, mamá. Siempre te quedaste en las sombras, dejándonos a merced del destino. Las palabras resonaron con un eco doloroso, como piedras cayendo en un pozo sin fondo. Rosa se tambaleó. No, Julián, yo no quise. Su corazón latía con un dolor ardiente, y la angustia se apoderó de su garganta mientras el peso de sus recuerdos la aplastaba. El hombre del pasado alzó la mano, una sombra que reclamaba su atención. Tu pasado nunca se fue. Rosa, ahora es hora de enfrentarlo. El ambiente era eléctrico,
como si la tormenta misma estuviera escuchando su duelo. «¡Sálvanos, abuela!», suplicó la pequeña, con ojos tan grandes como meses vacíos. Pero todo lo que respondía a su dolor era un frío que se apoderaba del corazón de Rosa. «No puedo perderlos de nuevo», gritó, la voz desgarradora resonando en la habitación oscura. Y fue entonces, en medio de su desesperación, que una chispa de verdad brotó en su interior. «No, no, esto no terminará así». Justo cuando el caos palpitaba, un rayo iluminó el rostro de la abuela, una luz amable que resonaba esperanza. «Rosa, mire hacia adentro. La verdad no se esconde en las sombras, está en tu corazón. Debes elegir». Las palabras vibraban en el aire. Algo en su interior empezó a desatarse. Las imágenes del pasado danzaban ante ella. Risas, lágrimas, promesas no cumplidas. La historia de su familia estaba hecha de luz y oscuridad, y ella era la que sostenía el hilo. «¡Ja! ¿De verdad crees que puedes cambiar algo ahora?». El hombre del pasado se burló, mientras la atmósfera se tornaba más pesada. Pero Rosa, ahora empoderada, se enfrentó a él. «Sí, he estado corriendo demasiado tiempo, ya no tengo miedo». Los ojos de Julián reflejaron un destello de reconocimiento, un indicio de esperanza perdida. «Mamá, ¿puedes salvarnos? ¿Pueden al menos intentarlo juntos?». La súplica era un puñal en el corazón de Rosa. «Sí», respiró ella, tomando una decisión. «Romperé el ciclo, no más secretos». Y en ese instante definitivo, avanzó hacia la sombra del pasado, su voz resonando con firmeza. «Te elijo, mamá. Te elijo a ti, Julián. Elijo a todos nosotros». Como un trueno que resuena en un cielo oscuro, una energía envolvió la habitación. Las sombras empezaron a desvanecerse, mientras la tormenta exterior brujía con fervor, como si celebrara la decisión de Rosa. El hombre del pasado fue empujado hacia atrás, su rostro ahora vacilante. «Allí está la luz». «Sí, sí», gritó la joven Rosa, y con un movimiento de su mano, el candil roto brilló una vez más, iluminando todo lo que había quedado sepultado. Rosa sintió un abrazo cálido, un lazo que unía a su familia. Las manos de sus hijos y su madre se aferraron a ella, creando un círculo de amor y aceptación. «¡Lo hicimos!», exclamó. La oscuridad empezó a disiparse, llevándose consigo el peso de años de sufrimiento. El hombre del pasado, impotente, se desvaneció en una nube de polvo. «Nada de esto está terminado», susurró con desdén, pero su voz perdió fuerza, deslizándose hacia el silencio. La tormenta, como un mal recuerdo, comenzó a calmarse, dejando detrás una paz renovadora. Mientras el silencio abrazaba la habitación, Rosa miró a sus hijos. «Lo lamento profundamente. He puesto mis miedos antes que ustedes, pero a partir de ahora seremos un todo, unidos en la verdad». «Siempre estaré a tu lado, mamá», dijo Julián, y su mirada era un eco de la luz que aprendió a reconocer. La pequeña sonrió, y el peso de la tensión comenzó a desaparecer. El aire se llenó de una nueva esperanza. Rosa sintió una claridad que nunca había experimentado. El ciclo había terminado, pero su historia apenas comenzaba. Todos comenzaron a reconstruir desde los cimientos de la verdad. Y el amor, como una casa que renace de las cenizas. Y así, la familia se alejó de la tormenta, rumbo a un nuevo amanecer. Entre risas y llantos, se prometieron nunca más sucumbir al miedo y abrazar lo que verdaderamente son: una familia. Ahora, tú que has vivido este viaje con nosotros, debes actuar. Si te ha gustado esta historia, suscríbete ahora al canal para que no te pierdas el contenido exclusivo que viene. Destruye ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más.